Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Hoy tenemos que celebrar en el año 19 de este programa y en el año 76 de la Facultad de Ciencias Económicas a nuestro fundador, el fundador de la facultad, primer decano por ende, exministro y alguien que hasta sus años, cuando tenía posiblemente una edad como la mía, todavía estaba muy activo en sus tareas académicas y le legó el nombre a la segunda biblioteca de la Universidad de Costa Rica, a la Biblioteca Tinoco, como la conocemos, en el campus de San Pedro. Y para conversar de ello tenemos el privilegio de tener con nosotros a ese historiador, a ese político, a ese costarricense, a ese hombre lúcido y lleno de construcciones importantes para este país, que es don Vladimir de la Cruz, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con el privilegio de tener con nosotros a don Vladimir de la Cruz y, como decía don Vladimir, va a hablar sobre don Luis Demetrio Tinoco. Hay algunas evidencias de la presencia de don Luis Demetrio en el campus, que esperamos compartir con la audiencia, y tal vez hay un cierto grado de olvido o desatención, pero eso es otra historia. Vamos, no se nos va a olvidar porque don Vladimir no nos lo va a permitir. Muchas gracias, primero, Juan Rafael, de estar aquí otra vez en este programa tan importante para la universidad y su proyección. Y para tratar, por lo menos a modo de gran síntesis, a un personaje que tiene mucha presencia en la vida del país, que es Luis Demetrio Tinoco. Y para la Universidad de Costa Rica especialmente, porque en cierta forma, se le debe también a él la apertura de la universidad. Así es. No es solo a la iniciativa del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, sino también a él. Y ahora podemos ver algunos detallillos de eso. Señalando en primer lugar que Luis Demetrio Tinoco es un personaje que se proyecta en la vida pública nacional de una manera amplia, como escritor, como ensayista, como abogado, como economista, como diplomático, estuvo en la cartera de Relaciones Exteriores, como gran diplomático en el extranjero, donde estuvo casi en 9 países o algo así, donde formó parte del origen de instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional y el BIF, porque él estuvo en esa conferencia en Bretton Woods, estuvo en la conferencia de San Francisco, donde nacen las Naciones Unidas, dentro de los 52 países que formamos parte en ese origen. En 1945, el 12 de octubre, en la delegación estaba Luis Demetrio Tinoco. Perdón, y déjeme una notita de pie de página de las cosas ricas que me ha dejado la vida. En la ciudad, muy cerca de una especie de plazoleta grandota, donde está la alcaldía de San Francisco,
En una esquinita está un museo maravilloso, uno de mis museos preferidos, que es el Museo Asiático de San Francisco, que cada vez que voy se me ponen los ojos así. Pero a la vueltica está el área donde la ciudad de San Francisco rememora la reunión de San Francisco de creación de las Naciones Unidas. Estamos hablando de San Francisco, California, en Estados Unidos, para quienes nos ven. Gracias. A veces alguien podrá pensar San Francisco y sale en carrera para San Francisco de Ríos. O San Francisco de Heredia. O San Francisco de Heredia, sí. Por otra parte fue diputado también. Una persona que de jovencillo mostró inteligencia extraordinaria. Porque estaba terminando el colegio prácticamente y hizo un primer ensayo de historia nacional que lo catapulta en cierta forma y entra a estudiar Derecho en la década del 20. Y ahí sigue él. En esa misma década se relaciona ya al ambiente político que lo va a mantener prácticamente hasta el final de sus días. Salvo en el año 48, por las circunstancias de la guerra, 1948, la guerra civil interna, que más o menos insinuó la posibilidad de retirarse en política. Sin embargo, no habían pasado unos meses cuando lo estaban llamando a ocupar el puesto de ministro en el gobierno de Ulate y se mantuvo hasta el gobierno de Chandy. Es decir, fue un hombre activo, es decir, en ese sentido. Fue diputado del 32 al 36, de 1932 al 36. En ese periodo le tocó al país recibir la misión chilena, que encabezaba el profesor Hermann Max en el campo de la economía, que juega un papel muy importante porque de él deriva, digamos, la transformación de las instituciones bancarias de aquella época, hace surgir al Banco Nacional, transformando al Banco Internacional de Costa Rica, le da el carácter, le mantiene el carácter de banco emisor, que ya lo tenía desde 1914, le crea el Departamento de Cooperativas, que fue muy importante, y estaba también el doctor Luis Galdames, que venía bueno, y estaba el Departamento de Crédito Hipotecario, que fue muy importante para impulsar a los sectores medios en ese periodo, que ya eran sectores de clases medias urbanas que estaban surgiendo con mucha fuerza y que van a tener también una repercusión política en la década del 40, cuando se funda el Centro de Estudios, el Surco, la revista Surco y el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que impulsa, entre otros, Rodrigo Facio Brenes. Parenticito, otra vez, en esa acción de la misión chilena sale la semilla del primer índice de precios de Costa Rica, que lo maneja sin sin canasta básica, por supuesto, y sin ponderaciones específicas, pero lo maneja el Banco Nacional. Entonces, de nuevo, no directamente, pero indirectamente otra contribución. Sí, claro. Y en el campo educativo, la misión chilena, que hace una evaluación de la educación nacional, hace también una evaluación de la ausencia que teníamos de universidad, que se había cerrado en 1888, a pesar de que habían permanecido algunas unidades académicas abiertas, como la Escuela de Derecho, la Escuela Nacional de Agricultura, Bellas Artes, Farmacia y otras. La verdad es que no teníamos una universidad, y la misión chilena sugiere y recomienda abrir la universidad, y publica Luis Galdames un libro que es importante para entender el surgimiento de esta universidad, que se llama la Universidad Autónoma, donde heredaba parte de la tradición universitaria latinoamericana y de la Universidad de Córdoba, de la Gran Reforma de Córdoba, que es lo que inspira a esta Universidad de Costa Rica, y con esta se inspiran posteriormente, en 1970-75, las universidades públicas que surgen en ese periodo, que son la UNED, la UNA y el mismo Tecnológico de Costa Rica, y se recogen, digamos, esa trayectoria de universidad democrática como es la Universidad de Costa Rica
en base a esas reformas. Estas reformas educativas en el campo universitario en época de León Cortés, 1936-40, no se logran materializar porque el gobierno de León Cortés no estaba interesado en desarrollar la universidad. Pero estaba ya el germen ahí metido. Y en ese momento, 1936-40, Luis Demetrio Tinoco impulsa en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que se aprueba en marzo del año 40, a pocas semanas de que el doctor Calderón Guardia asuma la presidencia. Es interesante ese dato. Qué importante. Sí, porque no es del gobierno de Calderón, porque aquí, digámoslo de esta forma, en general, toda la labor que hace la Asamblea Legislativa o el Congreso, como se llamaba en esa época, desde el punto de vista de la aprobación de leyes, en su resultado se le achaca al gobierno de turno, al que está. Si hacen tales leyes, son de ese gobierno. Un ejemplo así que es evidente. En el gobierno de Mario Echandi, Luis Alberto Monge propone la ley del aguinaldo. Mario Echandi la objeta, la veta. La veta, la rechaza. Y hace observaciones legales y de fondo. Y la rechaza y el Congreso la resella y se la impone. En memoria histórica, todo el mundo le echa el favor al gobierno de Mario Echandi. Y entonces el pobre Luis Alberto Monge tenía que estar diciendo que él era el que había inventado eso o que lo había propuesto. Y el Partido de Liberación Nacional más o menos también se lo achacaba encima. Pero en memoria histórica eso le quedó grabado al gobierno de Mario Echandi. Pero este proyecto de marzo de 1940 no se le hereda a la administración de León Cortés. Curiosamente, hay ahí como un paréntesis muy importante en la historia nacional que rechazando a León Cortés se lo chupa, como acabas de decir, la administración Calderón Guardia, porque Calderón Guardia sí abandera, digamos, la apertura de la universidad y le da la importancia debida a eso, así como impulsa la Caja Costarricense del Seguro Social desde el primer año de su gobierno. En su primer discurso, el 8 de mayo del año 40, ya establece pautas importantes en esa dirección. De manera que ahí arranca el impulso para la universidad con el beneplácito, digamos, para la administración de Rafael Ángel Calderón, de que se le ocurre al doctor Calderón nombrar de ministro de Educación a Luis Demetrio Tinoco. Y entonces le toca impulsar una verdadera reforma educativa que tenía que ver con un evento, vamos a ponerlo, revolucionario. Porque la labor de Demetrio Tinoco en ese momento es revolucionaria en muchos aspectos, Hasta 1940 nosotros traíamos las leyes liberales encima. Y las leyes liberales de 1882 al 88, y específicamente las leyes liberales de 1884, habían establecido una separación en el campo educativo de la Iglesia Católica. No se enseñaba religión en los colegios, no se les permitía a los colegios privados dar títulos de bachillerato. Los colegios católicos y privados que iban existiendo, el bachillerato, el cuarto año, los estudiantes tenían que hacer el quinto año en el Liceo de Costa Rica o en el Colegio de Señoritas, etc. Y empieza ese sistema. Don Vladimir, vamos a invitar al canal a que nos invite a regresar. Y me estoy muriendo por saber qué es lo que sigue. Estamos siendo encantados. El verbo de don Vladimir es como la flauta de un hindú que nos de un fakir que nos va encantando alrededor de don Luis Demetrio. Entonces, en ese momento, Rafael Ángel Calderón
es resultado en su candidatura presidencial como un pacto que elabora el Partido Republicano, que estaba en el gobierno con León Cortés, en ese momento filo fascista, porque León Cortés estaba muy identificado con los nazis, con el capital alemán local, con la embajada alemana local aquí que había aquí, con la simpatía que él tenía con Hitler como hombre autoritario, etc. Incluso un investigador norteamericano, Kretman, llegó a afirmar en algún momento que León Cortés tenía hasta una foto de Hitler en el escritorio de la casa presidencial, así como quien tenía a alguien a la Virgen de los Ángeles. En todo caso, esa alianza que saca a Rafael Ángel Calderón Guardia de candidato provoca una separación de los sectores liberales del Partido Republicano, encabezada por Ricardo Jiménez, que terminan aliándose en el año 39 con los comunistas, con el partido Confraternidad Guanacasteca, con los masones, con los liberales independientes, en fin, tratando de hacer un bloque para evitar que llegara Calderón en esa coyuntura. Al final eso no se materializa y a la elección del 39 solo entró Rafael Ángel Calderón, que sacó un 88% de votación, los comunistas con el bloque de obreros, con Manuel Mora, que sacan un 11%, que se convierten en una segunda fuerza político-electoral, y el Confraternidad Guanacasteca con un 1%. Así entró Calderón. De manera que los 2 primeros años del gobierno de Calderón fueron años de confrontación social con esos otros grupos. Perdón, y le achacaban, digamos, conservadurismo político. El papá, leí por ahí que el papá del doctor Calderón, que también era doctor y tiene el nombre de una urbanización previa a las urbanizaciones de la Caja, que todos los días antes de almorzar había que rezar el rosario en la casa de él. ¿Quién puede dar fe de eso? Pues no lo sé, pero lo leí en alguna parte. Y independiente de las creencias de cada cual, que son muy respetables, y en esta universidad espero siempre que respetemos todas las creencias, me parece que es muy útil en el momento de dar eso. ¿Por qué se le paró el pelo? Y don Ricardo Jiménez sí tenía pelo, que se le parara, y a todos los demás, a los masones, porque había razones. Y la historia va a mostrarlo, que efectivamente había razones. El doctor Calderón Muñoz, buenas razones. El doctor Calderón Muñoz, igual su hijo Calderón Guardia, fueron educados en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Y Calderón Muñoz, incluso con el general Jorge Bolio en 1900, ya habían impulsado el periódico La Justicia Social, tenían inquietudes sociales heredadas del Rerum Novarum. Y por ahí había una vocación social cristiana importante que se refortalece en ellos con la encíclica Quadragésimo Anno, 1933, y con el Código Social de Malinas, que ese se lo traen a bolsa Calderón. ¿Verdad? Entonces, Calderón traía un ideario social cristiano muy importante y de alguna manera lo hace real y posible en su vida. Pero en el año 39, cuando es candidato, en las circunstancias del 39, ya en el segundo semestre del 39, ha estallado la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido el pacto para hacer a Calderón candidato presidencial entre el gobierno y el Partido Republicano lo hace también con la Iglesia Católica, que en ese momento había cambiado de obispo y había llegado Víctor Manuel Sanabria Martínez, que es uno de los hombres más brillantes que ha tenido la Iglesia Católica en ese momento, 39, 41, sumamente conservador, anticomunista, reaccionario, como se diría hoy en muchos aspectos, pero un hombre brillante cuya misión y propósito era abrirle espacio a la Iglesia, de tratar de derogar las leyes liberales del 84 y del 82, 88 y del 84, y en ese sentido había pactado con Rafael Ángel. Por eso es que se separaron todos esos liberales a enfrentarlos. Bueno, así entró Rafael Ángel. Y a Luis Demetrio se le encarga el Ministerio de Educación, que ya venía él, digamos, preñado de la vocación esta educativa importante. Cuando asume el ministerio, cumple el pacto de derogar las leyes liberales en el campo educativo, restablece la enseñanza religiosa, restablece la libertad de formar colegios privados, de que ya los colegios privados puedan dar también quinto año. Todas esas cosas las vuelve a restablecer
Luis Demetrio, que es obra también del doctor Calderón Guardia. Y visionariamente agrupa, recoge toda la legislación educativa que había en aquella época y desarrolla un código de educación que en su época se llamó Código Tinoco. Hasta ese mérito le dieron de que ese código le facultaron, digamos, para que se le llamara de esa manera, como a veces algunas leyes tienen el nombre de sus impulsores o progenitores, como la ley de pesca famosa de Arnoldo Ferretto. La ley de pesca es la ley Ferretto, ¿verdad? Entonces, igual en este caso, el código de educación de aquella época se conocía como eso. Una cosa interesante es que en el gobierno de Rafael Ángel Calderón se desarrollan una gran cantidad de colegios profesionales. Casi todos los colegios profesionales del país se desarrollan en esa época. Era un personaje corporativista que impulsa la corporación profesional. Y dentro de eso ya existían sindicatos, asociaciones de trabajadores. Luis Demetrio Tinoco va a impulsar la Asociación Nacional de Educadores. Fíjense qué interesante. Es uno de los que impulsa la gestión para aglutinar eso. En esa época los comunistas habían desarrollado una organización que se llamaba Maestros Unidos. Entonces aquí hay también un paralelismo importante en esa dirección. Y eso es parte de ese esfuerzo. La universidad abre en marzo de 1941, inicia sus clases al 7 de marzo, con 8 escuelas en ese momento, ¿verdad? Y al fundarse la universidad, que se funda el 26 de marzo de 1940, el presidente de Calderón prácticamente nombra como primer rector interino a Luis Demetrio Tinoco. Y se le reconoce hoy como el primer rector, obviamente, aunque el gran primer rector para mí fue Alejandro Alvarado Quirós, pero de todas maneras él fue el que agarró el impulso ese para empezar el desarrollo de la universidad e impulsarla en esa forma. Entonces ahí arranca la universidad. Ya desde el año 46 se está desarrollando también la Escuela de Ciencias Económicas y esas cosas, ahí va en marcha. Entonces, en ese momento también cumple funciones diplomáticas importantes, porque le toca asistir como representante del gobierno a las conferencias de Bretton Woods, que dan origen al Fondo Monetario Internacional y al BIRF, que siempre se me enreda como se dice, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, algo así se llama. Es correcta, esa es la correcta. En términos internacionales, que son instituciones actuales, que siguen funcionando, así como en esa misma época también se funda el Banco, el Banco Mundial. Ese es el Banco Mundial. Banco Mundial. Y se funda también lo que luego se vuelve el GATT. IF, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional, sí, que es de ese mismo periodo. Y en octubre de 1945 le toca también participar en la delegación que funda las Naciones Unidas, donde Costa Rica fue miembro fundador de los 52 países que en ese momento fundaron las Naciones Unidas. Ahí estuvo también él. Y empezaba ya a distinguirse como un diplomático muy importante. Esa labor de diplomático lo llevó a representar el país en el Vaticano, Argentina, Colombia, casi todo Sudamérica, Noruega, Bélgica, Alemania. Es decir, un tipo en Washington, en fin, en la ONU, es decir, con una diversidad extraordinaria y por supuesto con una presencia también grandísima. Posteriormente, después de los años 58 y eso, se llegó a formar parte también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegó a ser presidente y vicepresidente de esa comisión importante y formó parte de una reunión muy cuestionada, muy conflictiva en su momento, que fue la reunión de Punta del Este en 1961 en Uruguay, que tenía de trasfondo analizar todo el proceso de la Revolución Cubana, después de que se estaba dando la conferencia de San José también, donde aquí vino el canciller cubano Roa y eso. Y es cuando terminan expulsando a Cuba de la OEA en el gobierno de Chandy, donde el gobierno de Chandy también rompe con el gobierno cubano, las relaciones diplomáticas. Él forma parte de todo ese escenario porque fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Fue ministro de la presidencia. Antes de eso, ya en el año
finales de los 30, finales de los 20, había sido subsecretario de Hacienda, siendo un muchacho muy joven. Entonces es un tipo que tiene un paso extraordinario por la vida institucional del país, ¿verdad? Y después en la vida universitaria, como profesor en colegios, en el Liceo de Costa Rica, dio la cívica, desarrolló cursos de economía política, de hacienda pública, este tipo de cosas, tanto en la facultad, en la escuela de ciencias económicas, como en la universidad, y desarrolla su vida académica de esa manera muy intensa, siempre muy brillante, meticuloso, inteligente, brillante, empeñoso en hacer las cosas, en lo que entiendo sumamente ordenado. En fin, era un hombre de verdad que tenía un peso que se hace sentir prácticamente en la vida pública e institucional desde 1928 hasta 1986, que muere unos meses antes, todavía está formando parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un personaje que tiene una presencia pública en el país y una presencia internacional muy reconocida. Y obviamente en la Universidad de Costa Rica se debe en mucho a ese impulso que él le dio desde marzo de 1940 para organizarla, constituirla, sacar la ley de su fundación e impulsarla bajo el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y donde se le encargó la tarea de empezar el arranque de las primeras rectorías. Muchas gracias, don Vladimir. Nos ha iluminado y con sus obras, don Luis Demetrio nos iluminó al país y a la universidad. Amigos, los invitamos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen y quédense con Canal UCR. La universidad hizo reconocimientos, el doctorado honoris causa, profesor emérito, la biblioteca Luis Demetrio Tinoco y el benemeritazgo de la Parche en Educación y Cultura. Muchas gracias.